Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en la vida de los presentes, a esta estimada audiencia, que Dios la bendiga de una manera muy especial, amén. Hoy vamos a meditar en el libro de los Hechos, en su capítulo 3, versículo 6. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dios bendiga su santa palabra, amén. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora me presento como un instrumento en tus manos, Señor mi Dios. Retira todo intelecto humano, entrónate en mi vida para que conforme a tu voluntad y en base a lo que tú has hecho sentir en mi corazón, seas tú hablando en el nombre de Jesucristo de Nazaret, conforme al propósito de Dios. Tú que escudriñas la mente y el corazón del hombre, habla a la necesidad de tus hijos, de tu creación, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios bendiga su santa palabra, amén. Bueno, hoy en día Dios nos ha regalado este mensaje con un objetivo, un propósito, que es exaltar primeramente su nombre. Vemos a este hombre cojo de nacimiento, ya tenía 40 años en esta condición, él padeciendo, tenía que ser llevado y lo ponían en el templo de la Hermosa a pedir limosna. Imagínate un hombre que no hace nada, vamos a dejarlo ahí, a ver que alguien tenga misericordia de él y lo ayude, le dé algo. Y él, clamando aquel día, dice que se apareció a la hora de la oración Pedro y Juan, y ellos le dijeron que lo viera fijamente y le dijeron: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Le dijo Pedro, le dijo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se levantara. Vemos cómo los pies de este hombre y sus tobillos se afirmaron, ambos se afirmaron, y él empezó a brincar maravillosamente. Mira, parecía, bueno, un instrumento en las manos de Jesucristo, dirigido por Dios, brincando como becerro en la manada, así como dice la palabra, brincando, dándole la gloria a Dios, y entró con ellos al templo. Vemos cómo se ha manifestado este milagro después de la muerte y resurrección de Jesucristo, cómo Dios levantó a Pedro a hacer este milagro a este hombre que tenía 40 años en una condición de estar prácticamente postrado, porque no podía caminar. Dice que cojeaba, pero ahí dice en la palabra que había sido llevado. Para ser llevado es porque no puede caminar, no puede, por más que él quiera, no podía afianzar sus pies en tierra, no podía. Había una condición en ambos pies, porque no era uno, eran los dos, porque aquí dice que ambos pies fueron y tobillos fueron afirmados, sus pies fueron afirmados. Ahora vemos cómo el pueblo se maravilló de que estos hombres, Dios hubiera permitido hacerle milagro a este hombre de 40 años en esta condición. Y todo el mundo perplejo fue a ver, a buscar de lo que este hombre había recibido, porque ya vemos que Jesús, Dios lo usaba en esta condición, y ahora vive Cristo, amén, estamos en vivo. Aleluya. Bueno, Dios lo usaba en esta condición, y vemos ahora cómo este hombre había sido sanado. Vemos que ese discurso que Pedro dio ese día fueron 5,000 gente que aceptaron al Señor. Entonces ahí aparecieron de nuevo aquellos jueces, aquellos escribas, aquellos fariseos, aquellos que dictamen de la ley, aquellos que dictaban la ley, y vieron cómo el pueblo adoraba a Dios y exaltaba, porque este que había recibido el milagro tenía 40 años en esa condición y era de nacimiento. O sea, no era que era algo provocado, fue un accidente, no. De nacimiento Dios había hecho el milagro por estos hombres. A lo que a ellos les molestaba era lo siguiente. ¿Qué les molestaba? De que estos dos hombres, que en su forma de hablar se ven que estaban con Jesús, porque ellos eran pescadores, entonces por su forma de hablar se identifica que verdaderamente caminaron. Vemos a Pedro, un hombre tosco, que está hablando de una forma, mira, magistral, y dicen, bueno, verdaderamente que ellos estuvieron con Jesús.
y vemos la evidencia de este hombre. No podemos decir que no ha acontecido si allí está el hombre y todo el mundo le glorifica a Dios porque este hombre ha sido sanado. Le prohibían a Pedro y a Juan de que hablaran de Dios, de que dijera que por medio de Jesucristo había hecho este milagro el Señor. Entonces, ¿qué quiere Dios tratar con nosotros en este día? Vemos su gloria a través de los apóstoles, cómo Dios usa a Pedro, cómo Dios ministra en la sanidad de este hombre que está postrado por 40 años desde su nacimiento. Pero también vemos el avivamiento que se produce después de la muerte de Jesús con este apóstol del Señor para ministrar su palabra, y cómo Dios obra de una manera sobrenatural sobre este hombre, haciendo de que él hable no conforme a su estudio terrenal, sino conforme a la sabiduría que desciende de lo alto por medio de su Espíritu Santo y la revelación manifestada del Espíritu. Que él sabe todo lo que debe saber para poder ministrar la palabra en base a la necesidad del pueblo. ¿Qué debe saber? Lo íntimo del ser humano y lo íntimo de Dios. Él escudriña el pensamiento y el corazón del hombre y sabe lo íntimo del Padre. Él sabe hasta lo más mínimo de su palabra. Ahora vemos cómo este milagro había sido manifestado, cómo esta unción de milagros se había sido manifestada en Pedro y cómo 5,000 personas creyeron de inmediato. O sea, el escenario había sido creado, Jesucristo había fallecido, Él había resucitado, había enviado al Espíritu Santo, y vemos ahora un Pedro que se ha levantado después de haber pecado en la unción de milagros, en la unción del Espíritu Santo de Dios, creyendo que aquel que falleció dijo que en su nombre harían cosas mayores a las que él hizo, en el nombre de Jesucristo. Pero estos no querían que hablaran en el nombre de Jesucristo. Pero pregúntate por qué no querían que hablaran en el nombre de Jesucristo. Porque estos hombres no querían que hablaran en el nombre de Jesucristo. ¿Tú sabes por qué? Porque la manifestación que estaba ministrando el Señor por medio de Pedro y por medio de su apóstol Juan también, era de parte de Dios. O sea, estos eran varones de Dios, varones que se habían metido en la brecha con Dios y le habían creído al Santo de Israel que Él tenía la autoridad de hacer todas estas cosas y que en su nombre ellos también lo harían. Y así mismo fue manifestado. Dios dio señal por medio de ellos de que verdaderamente estos hombres eran hijos de Dios. Ahora ellos le están prohibiendo, mira, no hablen en el nombre de este hombre. Ah, pero como yo no voy a hablar en el nombre de este hombre, si este hombre Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron, porque fueron ustedes, porque Poncio Pilato no quería crucificarlo, lo quería entregar vivo, dejarlo libre, y ustedes lo hicieron que lo crucificaran. Persuadieron al pueblo para crucificar a el Mesías, al que vino a traer la palabra de salvación, al que Dios usaba poderosamente, y ustedes lo entregaron. Ahora ustedes quieren que no hablemos en el nombre de Él. ¿Cómo es posible? O sea, si es Él el que está obrando en nosotros, es Él por medio de su Espíritu que está haciendo los milagros, ¿cómo nosotros vamos a parar de hablar lo que es de Dios? Mira, es algo fuerte que a ti te digan que tú no puedes hablar lo que Dios ha ministrado a tu vida. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, obedecer a vosotros antes que a Dios. Si a ti te dicen que no hables la palabra de Dios con denuedo, como Dios lo ha puesto en tu corazón, y se levantan dando juicio y dictamen en tu contra para que tú no hagas la labor de Dios, mi amor, ¿quién se está dejando usar ahí? Examina si Dios ha puesto en ti que tú prediques la palabra como la puso en los apóstoles, y ahora le dice: mira, no prediques en el nombre de este hombre. Ahí hay algo mal. Alguien está en él operando. ¿Quién tú crees que actuó en Judas?
para que entregara en Judas Iscariote? ¿Quién tú crees que actuó en él para que entregara a Jesús? El enemigo, mi amor, fue el enemigo que actuó ahí. Entonces, si se levantan en tu contra, es porque el enemigo está haciendo de tropiezo para que tu ministerio no crezca. Porque si Pedro y Juan no se fueran presentado en el templo de la Hermosa a la hora de la oración, no fueran hecho ese milagro. Ellos estaban buscando de la presencia de Dios, de la llenura de Dios más y más, y vemos la manifestación de este milagro. Pero tú sabes qué, esto ellos lo consiguieron fue por la búsqueda. Ellos lo consiguieron porque ellos se metieron en la brecha con Dios, porque ellos creyeron en Dios, porque ellos no se limitaron, porque ellos se agarraron del Señor. Y vemos el dictamen de estos hombres, cómo se levantaron contra ellos, por cuanto hablaran en el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos habían crucificado, aquellos que se habían levantado contra el Hijo de Dios. Imagínense eso. Entonces, ¿qué Dios nos está diciendo? Dios nos está diciendo, mira, no importa el que se levante, no importa el que diga que se constituya juez en tu contra. Dime, ¿qué importa? ¿Qué importa el que se levantó, el que dijo, el que ha hecho, el que se ha puesto? ¿Qué importa? Lo que importa en medio de todo esto, tú sabes que es que Dios sea glorificado, de que su nombre sea exaltado. Los discípulos lo entendieron, porque tú sabes que si los discípulos no fueran entendido esta palabra, ellos no fueran continuado predicando el evangelio, predicándole a las almas, trayéndolas a la salvación, no fueran seguido haciendo el trabajo que Dios les encomendó. Pero como ellos entendieron que no tenían que sujetarse a hombres, sino sujetarse a Dios sobre todas las cosas, porque estos hombres lo que estaban yendo era en contra de la palabra de Dios, de lo que el Señor Jesucristo le había manifestado, de que tenían que ir y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea será salvo. Este hombre necesitaba ese milagro y Dios se lo concedió. ¿Por qué? No porque todo el mundo lo viera, no, era porque él tenía una necesidad dentro de sí, en donde él clamaba por este milagro. ¿En dónde él estaba? Dígame en dónde estaba. Él estaba en el templo de la Hermosa. Ahí era que él estaba. Estaba fuera del templo, pero estaba en el templo, estaba en el lugar preciso a la hora de la oración. Ahí lo habían puesto. Si él quería, se quedaba durmiendo en su casa. Pero si él no puede caminar bien, pero ¿para qué va a ir para allá? A perder su tiempo. Él sabía que ahí, en ese lugar, él alcanzaría el milagro del Señor, aún fuera afuera. Este hombre, yo pienso que estaba como la mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocara el borde de su manto, sería sanada. En esta condición, y por más que él pidiera limosna en ese lugar, vemos el regalo que Dios le concedió, porque en este hombre tenía que haber fe. Para que este milagro sucediera, en este hombre tenía que haber fe, porque entonces no sucedería el milagro. Porque si este era un incrédulo, imagínate que fuera un escriba, un fariseo de estos que lo que están es matando, tratando de evadir la palabra de Dios. Pero este hombre no, este hombre era sensible a la palabra. Este hombre recibió su sanidad de inmediato. Esto no tardó ni media hora. No, eso fue de inmediato. Mira, no tengo oro ni plata. Mírame fijamente, míranos. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? Me pregunto yo, ¿qué tenían estos hombres? Estos hombres tenían la unción del Santo, del Poderoso de Israel. Ese hombre no conocía a esos hombres. Por lógica, mírame. No, o sea, ayúdame por favor. Clamándole que estaba para darme algo de limosna. Mira, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Wow, de inmediato este hombre, mira, no dice que tardó, no, dice que fue ya, de una vez. En ese momento sus pies se afirmaron, sus tobillos. Vemos cómo Dios actuó el milagro en este hombre. O sea, este hombre tenía la convicción de ese milagro. Ya ese milagro estaba pedido desde hace tiempo. Él nada más estaba esperando la manifestación de este milagro. Él estaba creyendo a Dios. Entonces, si tú eres un canal para Dios glorificarse, ¿por qué tú no dejas que Dios se glorifique? No te pongas a oír al otro, no te pongas a oír a la otra. Escucha la voz de Dios. Si Dios te está hablando, déjate usar. Dios quiere hacer algo contigo. Amén. ¿Y quién se va a oponer a Dios? Dígame, ¿tú te puedes oponer a Dios? Eso es imposible. Ten cuidado.
ten cuidado de oponerte a Dios. Ve lo que le pasó a Jonás. Jonás, Dios lo mandó a predicar a Nínive. ¿Y él para dónde se fue? Para Tarsis. Y al final, ¿a dónde llegó? A Nínive. ¿Y no se lo tragó un pez? Se lo tragó un pez. ¿Por qué? Por desobediente. Escúchalo bien, Mashen, Nina, Macay. Escucha bien lo que te está Mashen, Diriribiquía, Fare de Besa. Ve lo que Dios te está diciendo en esta hora. Ten cuidado. Si Dios te llamó a predicar su palabra, a dejarte dirigir por Dios, a ser un instrumento en sus manos, y viene Sanbalá y Tobías y se levantan en tu contra, tú vas a dejar de construir el templo. En este caso, tú vas a dejar de construir la estructura, la simiente de aquel lugar para evitar que el enemigo entre. Los muros, en este caso, tú vas a dejar de construirlo. Porque viene Sanbalá y Tobías, ay, ya vuelves tú. Ay, no, yo tengo temor, yo no voy a hacer esta construcción porque es que no voy a poner las puertas de este lugar, no voy a poner las simientes de este lugar, no voy a levantar los muros de este lugar porque es que viene de nuevo Sanbalá y Tobías y me van a derrocar, me van a tumbar, van a arremeter contra mi vida, van a matar a este pueblo, vamos a morir todos aquí. Dios mío, pero qué mente es esa. Señor, reprenda al diablo. Qué malicia. Dime a ver, ¿cómo tú te vas a dejar vencer por un simple hombre dirigido por el enemigo? Porque acaso no sabía Dios que esa estructura de esos muros iban a ser levantadas, que esas puertas se iban a levantar, que tú habías sido un instrumento enviado por Dios a hacer ese trabajo. Vemos a Nehemías cómo perseveró y alcanzó el que se lograra esa estructura de ese lugar, cómo se subieron nuevamente los muros y sus puertas, pero que había un pueblo vigilante, había un pueblo en la brecha, parado firme. Mira, estaban construyendo y a su vez estaban parados, armados, en defensa de aquellos que vinieran en contra de ellos. Y esos que ellos estaban respaldados de parte del rey, ellos tenían respaldo de parte del rey, y estos hombres aún con todo y el respaldo de parte del rey que ellos tenían, se levantaban en contra de este pueblo. Porque cómo era posible que esa ciudad se iba a volver a levantar los muros. Imagínate tú. Entonces, si tú tienes respaldo del poderoso, del más grande, el sobrenatural, el rey de reyes, el señor de señores, mira, el que ponía, el que quita a los reyes. Si tú tienes ese respaldo, ¿a quién tú le das de temer? Dime. Hazte esta pregunta en esta hora. ¿A quién tú le vas a temer? ¿A Sanbalá? ¿Le vas a temer a Tobías? ¿Le vas a temer a Saúl? ¿Le vas a temer a este paladín, Goliat? ¿A quién le vas a temer? ¿Le vas a temer al león? ¿A quién? ¿A quién le vas a temer? Dime. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Él no es el Jehová de los ejércitos, el jefe de los escuadrones de Israel, el que gobierna, el soberano Dios. Si Él está contigo como poderoso gigante, imagínate Eliseo cuando le permitió por medio de la oración abrir los ojos a Giezi, Dios, por petición de Eliseo, para que viera la cantidad de ejércitos que estaban a favor de ellos. Ahora te digo yo, tú le estás creyendo a Dios el ejército que tiene a tu alrededor, porque Él está ahí para que te guarde, para que te libre. ¿Tú crees que alrededor de estos varones no había un ejército alrededor de ellos? De Pedro y de Juan, ¿tú crees que no lo había? Claro que había un ejército ahí. ¿Y tú sabes por qué estaba ahí? Porque ese ejército estaba en defensa de sus hijos. Estaba en defensa de los que guardan la palabra de Dios. Entonces agarra esta palabra hoy y tómala por reflexión. No te detengas delante de aquellos que son jueces delante de ti. No te detengas, no te desmayes a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Pues tú sabes por qué. Porque el que está contigo te respalda. Cuando tú ves el respaldo de Dios, ¿quién contra eso? Imagínate esos hombres. Yo me imagino la felicidad que había en Pedro, la alegría y en Juan. ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes cosas más maravillosas que esta, ver un milagro manifestado de la mano poderosa de Dios por medio de ti. O sea, tú nunca es nada, muchacho. Pero tú acabas de ver la gloria. Eso es lo más hermoso que puede haber. Imagínate
ellos acababan de ver eso tan maravilloso. O sea, lo que ellos veían con Jesús ahora lo acaban de ver en ellos manifestado. Que en verdad el poder de Dios había descendido sobre su vida para que ellos hicieran lo que Él hizo y hasta mayor. A tal extremo que con la sombra, escucha, sombra. ¿Sabes qué es la sombra? El celaje que va atrás de ti, que es producto del reflejo de la luz. Esa sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Imagínate la fe que había, la convicción, o sea, cómo Dios había fundamentado sobre esta roca que todo aquel que creyera en Dios buscara de su presencia y conseguiría de Él estar en la brecha por medio de su palabra. Sobre la roca que representaba a Jesucristo, sobre la roca que había dicho sobre Él pondría su iglesia. Él le dijo nada más, le preguntó, el Señor 3 veces le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Y vemos como Pedro le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Y a lo último se entristeció, bueno, tú lo sabes todo. ¿Ves? ¿Ves? Dios identifica a sus hijos, verdaderamente a sus hijos que perseveran en Él, que confían en Él. Dios lo identifica. ¿Y tú sabes para qué? Para usarlos a un mayor nivel. Ayer Dios nos habló de Eliseo y de cómo Dios permitió un escenario para hacer crecer el ministerio de Eliseo a un nivel superior de unción de milagro. Vemos cómo este hombre Dios lo utilizó para levantar de los muertos a este niño que había fallecido. Hoy Dios nos está hablando de un milagro poderoso desde el nacimiento de este hombre de los 40 años, cojo, y vemos como sus pies se afirmaron y sus tobillos, y él brincaba como si fuera becerro en la manada, brincando, contento. Wow, primera vez que lo podía hacer. A Dios toda la gloria, a Dios todo el honor, verdaderamente. Tú sabes que si confiamos en Dios, vamos a obtener lo que Dios ha prometido a sus hijos. Y lo veremos. Dilo amén, amén, lo veremos. Proclama esta palabra para tu vida. Proclama que lo que Dios ha dicho de ti se verá manifiesto en tu vida y en la vida de aquellos a los cuales Dios te lleve, para que sea el nombre de Dios exaltado. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.